La teoría del mito vasco busca desacreditar un relato histórico cada vez más y mejor documentado sobre el pueblo vasco, con el objetivo último de tratar de deslegitimar las reclamaciones de los partidos independentistas y soberanistas. En base a la publicación de la Universidad de Salamanca, esta teoría del mito vasco consiste en una recopilación de datos de distintas épocas y origen que, mezclados con la mitología vasca, dan lugar a un relato casi despectivo sobre la historia. Dicho esto, procedemos a aclarar un par de conceptos que han llamado mi atención y compartiré algunas curiosidades que he encontrado mientras investigaba sobre los hechos históricos. Sobre el supuesto racismo nacionalista, la raza vasca es un término antropológico utilizado por historiadores, literatos y etnógrafos, principalmente europeos en el siglo XIX. En aquella época aludían a dicho concepto de raza en alusión a los términos actuales de etnia o pueblo, mezclándolo con connotaciones socioculturales y no solo relativo a definiciones biogenéticas. Sirva de ejemplo esta definición. Hablamos de raza en el sentido de conjunto de familias que proceden directamente de un mismo origen más o menos remoto. En este sentido, raza es lo mismo que nación, gente o pueblo. Designa a una gran familia. Esta definición se escribió en 1903 en la publicación La Patria por Sabino Arana. Otra alusión que hace esta publicación es en cuanto a la pureza de sangre y noble linaje, como si el pueblo vasco se jactase de ello. Bueno, resulta que la historia nos cuenta otra cosa, y es que fue la monarquía castellana la que creó los estatutos de limpieza de sangre, como el conocido Estatuto de Pedro Sarmiento, y fue tras la Reconquista. Ante lo que llamaban la cuestión mora, por una parte deportaron miles de moros al norte de África, y obligaron a convertirse al cristianismo a los que se quedaron aquí. Para evitar el acceso a los conversos a puestos de poder, crearon los estatutos de limpieza de sangre. Pero lo irónico es que existió durante aquella época una asociación generalizada e históricamente errónea entre el pueblo vasco, el cántabro y el íbero, considerando la cultura y lengua vascas como las originarias de los españoles, y los fueros vascos como las leyes ancestrales de los españoles, unas leyes que debían ser respetadas y salvaguardadas por la monarquía española como máximo exponente de la españolidad. Resulta que a ojos de Castilla, los vascos representaban la esencia de España, la España indómita, los cántabros que nunca pudieron ser conquistados ni por el mismo Imperio Romano. La asociación entre lo español y vasco llegó a tal extremo que incluso la genealogía que hizo Esteban de Garibay para el rey Felipe II de Castilla se le entroncó con los cántabros inconquistos, enlazando la monarquía española con los cántabros de la época romana, queriendo reflejar así una realidad histórica en la que los españoles habían nacido para someter a otros pueblos pero nunca ser sometidos. Otra curiosidad, la publicación de Salamanca dice: eso de que la soberanía reside en el pueblo, siendo así que este es quien se da las leyes a sí mismo, es una idea grosera y absurda, un planteamiento radicalmente reaccionario y partidario del antiguo régimen, además de consignar tal odio a la democracia. Es curioso, al explorar los orígenes de Castilla, lo primero que descubrimos es que su surgimiento se fundamenta en la búsqueda de la independencia respecto a León. El motivo resulta ser que a Castilla no le gustaba el fuero asturleonés, conocido como fuero juzgo, una ley heredada de los visigodos, y estaba basada en derecho germánico, por lo que Castilla se independizó de León, ya que prefería regirse por sus usos y costumbres. Pero es que si profundizamos aún más en el tema, veremos que el propio fuero juzgo visigodo también tiene su origen en los usos y costumbres de aquellas tribus germánicas. Pero eso no es lo mejor ni más sorprendente que he descubierto investigando, ya que se me ocurrió introducir en una inteligencia artificial una leyenda que narra los inicios de Castilla, conocida como la leyenda de los jueces de Castilla, y pedí a la inteligencia artificial que me extrajera los valores que transmitía aquella leyenda. Literalmente puso: la leyenda de los jueces de Castilla transmite valores de autodeterminación e independencia. En la historia, los castellanos se rebelan contra el gobierno leonés y eligen sus propios jueces para liderarlos, mostrando su determinación para gobernarse a sí mismos. Sobre el euskera. Al decir que el euskera batúa es un invento, quizás no sepan que el español también lo es. Después de la caída del Imperio Romano se hablaba latín vulgar en la península, que eventualmente evolucionó en diversos romances. Monjes y clérigos medievales, con el fin de facilitar la comunicación entre estos dos romances, tomaron un romance del norte de Castilla, conocido como romance temprano, como base para crear el español.
Así se estandarizó y unificó una lengua común para mejor comunicación y comprensión mutua. Ambas lenguas, euskera batua y español, son inventos creados para facilitar la comunicación, ni que fuera malo. Y eso de que el euskera hacía siglos que no se hablaba en Vizcaya, Álava y Navarra, gracias a Pello J. Monteano y su publicación El iceberg navarro, sabemos que en el año 1600 tras la conquista, 7 de cada 10 navarros hablaban euskera. Y no solo eso. Y es que entre otros documentos ha encontrado una denuncia que se hizo en el Tribunal de Guerra de Valladolid, en la que el denunciante se quejaba de que no le permitían ejercer como funcionario en Navarra, ya que para poder ejercer hasta el año 1600 había que saber euskera. En cuanto a Vizcaya, conocemos por ejemplo que a finales del siglo XVIII, 1794, todas comunicaciones oficiales que venían a realizarse a los pueblos dejaban por escrito si se habían hecho en castellano o en la lengua de los naturales del lugar. Un ejemplo es que en Orozco se daba a entender en castellano y vasco, mientras que en Errigoitia, Munguía, Mendata, Música, Bedia o Lemoa se hizo solamente en euskera, y así se hizo constar en la documentación. Y en Araba, a finales del siglo XVIII, sabemos que muchos de sus pueblos hablaban euskera por entonces, según se documentan los manuscritos del presbítero Diego Lorenzo del Prestamero y Sodupe. ¿Y cómo es que el euskera se perdió y se dejó casi de hablar en mucha parte de Navarra, por ejemplo? Bueno, además de otros motivos, tal y como narra Jimeno Julio en su libro Navarra, Historia del Euskera, los receptores de los tribunales impusieron el castellano. El euskera fue prohibido en las escuelas y sancionados los niños que lo usaban. Uno de los documentos que aparece en este libro es la Orden del Conde de Aranda, en 1766, prohibiendo toda impresión en lengua vascongada. De este modo, basta con enfrentar la historia con la teoría del mito vasco para desmontarlo. No tenemos que olvidar que hasta el siglo XIX, lo que hoy es España era un reino de reinos, también llamado Reino de las Españas, que se creó en base a la conquista y unión de diferentes territorios soberanos. El País Vasco y Navarra, por ejemplo, a pesar de haber sido conquistados, se pactó y se juró por parte del rey de Castilla que respetaría sus leyes y su forma de vida. Tal y como dice la publicación que ha dado pie a este vídeo, en el siglo XIX se abolieron los fueros. Y es que ese siglo pasaron muchas cosas, desde la guerra de sucesión a la monarquía castellana, antes que eso la ocupación francesa, los levantamientos carlistas y, cómo no, la aparición de la Constitución española, la primera, la de 1812, la de Cádiz o la Pepa. De la primera Constitución española se dice que en ella se elimina el antiguo régimen y la Inquisición y se establece la igualdad entre todos los españoles frente a la ley y el impuesto. Dicho de otras palabras, se creó políticamente España. Sí, hace 200 años más o menos, se creó el Estado-Nación, con su unidad nacional e identidad nacional española. Es sorprendente ver que en última instancia los creadores del mito vasco parecen haber hecho un relato despectivo que marca diferencias entre ellos y los vascos como si de un espejo se tratase, puesto que señalan hechos históricos más cerca de ser propios que ajenos, siendo no pocas veces comunes. Y la realidad es que hay más cosas en común de lo que parece. Y con esto termino. Sin ir más lejos, los relatos que tanto el nacionalismo vasco como el español hacen de su propia historia me impactaron. La exaltación, el lenguaje, las expresiones, todo era un calco.